entonces tenía que yo acompañarlo en la ambulancia, irme con él. Y yo me voy, lo estabilizo y coordino, ¿cierto?, para que me lo reciban en el hospital de Angol y luego yo tengo que ya entregarlo y ya yo regresar a mi turno, ¿verdad? Porque yo estaba sola en el turno, en una urgencia rural del Cefam de Renaico, en el sur, que se llama Servicio de Urgencia Rural. Y ahí llego y entonces estaba su familia, estaba ahí en el Cefam esperándome para saber cómo estaba el paciente. Por la resguardo de su identidad, por la privacidad del paciente, no recuerdo, sé su nombre, lo recuerdo claramente, pero no lo voy a mencionar. Bien. Y estaba su familia y entonces su familia estaba muy alterada, estaba muy mal porque un chico joven, pero de una familia muy disfuncional, entonces sí estaba su familia muy, muy alterada. Y fue un caso complejo porque él estaba mal, no sabíamos cómo iba a reaccionar, si se iba a lograr recuperar, lo iban a lograr estabilizar. Y, y entonces su familia ahí no entendían qué había pasado porque él estaba bien, les dije, yo no tampoco, entonces ahí pues sí fue un momento bastante, bastante tenso porque a veces ya la familia te empieza a culpar de que tú no hiciste las cosas bien y bueno, cuando uno está empezando a ejercer se toma ese un poco las cosas muy, muy personal y muy, muy emocional y bueno, traté de hacer lo mejor posible que tenía en ese momento con esas herramientas. Y Ujú. afortunadamente se recuperó. Luego nos encontramos en la iglesia. En ese tiempo yo asistía a una congregación religiosa cristiana y ahí nos encontramos y con su familia ya se estaba recuperando y ahí ya conversábamos, bueno, me agradeció su familia que gracias a mi rápido actuar y que también allá le dijeron que mi actuar había sido porque esto fue, o sea, mira, no sé si llevamos cuántos minutos ahora de yo relatarte esta historia, pero estos fueron minutos que pasaron, esto no fue más de 5 minutos que ya estábamos, pero con suma urgencia porque yo no podía dejar mi paciente morir, o sea, se podía haber muerto, se podía haber muerto. Y en un Claro. CEFAM yo no tenía una urgencia de alto nivel y las condiciones, o sea, estabilizar pero lo más rápido al hospital más cercano, donde sí hay terapia, hay especialidad de urgencia para brindarle todo lo que el soporte que necesitaba. Pero sí, o sea, más que todo, yo temí por la vida de mi paciente, temí por su vida, temí perder mi paciente y afortunadamente, gracias a Dios, no pasó, pero sí fue, digamos, y empezando a ejercer la medicina y después fue un edema pulmonar agudo de otra paciente que venía de una zona rural, como una hora para llegar y llegó, y también logramos llegar al hospital y se recuperó una señora joven con hijos pequeñitos, pero sí pasa en las urgencias rurales, sobre todo porque ya desde que las personas viven en una zona tan lejana y llegar al CEFAM, ya ha pasado como una hora entre que llegan al CEFAM desde de su domicilio, de su lugar de origen, de su sector rural y ahí casi una hora al hospital más cercano, es un tiempo valioso que se pierde. Y eso es lo complejo de las zonas rurales, de la urgencia rural. Por eso la mayoría de los colegas no hacen urgencia rural, te mandan cuando uno está recién empezando a ejercer, te mandan ahí porque no tienes mucho respaldo y pasan complicaciones. Y si tú no tienes agilidad, no tienes destreza de enfrentar esos casos, se te van a morir los pacientes. Y pasa, Ya. pasa. Afortunadamente yo traía una preparación de un hospital grande, un hospital de primer nivel, como era mi Calixto García en Cuba, que había tenido una formación de medicina de urgencia, de medicina interna importante. Entonces todo eso Claro. me sirvió para poder enfrentar estas situaciones, pero sí fueron situaciones de mucho estrés, pero de mucho aprendizaje a la vez. Y luego de Qué encontrarme con esos pacientes y interesante. tener que, porque son pacientes como tienen ya patologías crónicas, tener que luego seguirlos viendo, seguirlos atendiendo y con la alegría, el orgullo de que tú los ayudaste en algún momento y ellos son muy, muy conscientes
Y aunque después no nos veamos, pero ellos sí se recuerdan de ti, se recuerdan y se recuerdan para bien, se recuerda que tú en el Qué momento que bueno. tú lo atendiste, diste lo mejor con lo que tenías en ese momento y gracias a eso muchos se han, por lo menos en esos casos sí, pues se lograron recuperar porque estamos hablando de, claro, de personas jóvenes. El chico, a ver, ¿Y si cómo era mayor de edad, tendría después 18, decides venirte a Santiago? por lo que te comentaba de que tenía que estar viajando constantemente todos los meses a los cursos. Sí, por eso, entonces ya Claro, las posibilidades allá en el sur no estaban, por lo menos para la capacitación, no estaban muy, muy disponibles. O sea, tenía que siempre estar disponiendo de tiempo, pidiendo los permisos en el CEFAM para viajar, entonces ya se tornó bastante complejo y entonces yo tenía que seguirme capacitando, por eso tomo la decisión de trasladarme a Santiago, además que estaba igual acostumbrada o sea, acostumbrada a la vida de ciudad, a la vida de capital, ya estaba acostumbrada, también allá en Cuba, vivía en La Habana, en el centro, entonces uno se acostumbra, o sea, no se acostumbra a la vida más al ujú, movimiento, a estar en, en el epicentro de donde están pasando las cosas. Y por eso, y para, claro. para Y poder seguirme formando, sí tomo la decisión de trasladarme y ya de radicarme en Santiago desde el año 2012. Sí. claro. Trabajé dos, Y dos dime, años en el sur, Aileen, desde septiembre del 10 que eh, llego de Cuba, para terminar y esta sí, conversación, sí. ¿qué le dirías a nuestras miles de televidentes? ¿Cuál sería el consejo que les darías? En este momento, lo principal que les podría compartir, luego de todo este caminar, de este aprendizaje continuo, es que luchen por sus sueños, que busquen su inspiración, busquen su propósito, busquen qué quieren hacer de su vida, tomen las mejores decisiones y que se atrevan a dar ese paso, a jugársela por sus sueños, sus anhelos, sus objetivos. Eso. Y en especial ahora que principalmente me dedico a atender mujeres, hombres también, pero más que todo me buscan mujeres para recuperar su autoestima, para recuperar su confianza. Por ejemplo, el caso de mujeres luego de que han tenido procesos de duelos, de separación y ese tipo de situaciones, o sea, que también se atrevan a tomar la decisión de seguir su vida, seguir adelante, empoderarse y que siempre hay una salida, siempre hay un camino a seguir, una, mm, una opción para enfrentar los problemas y que pidan ayuda por lo que estén pasando, no sientan miedo, no sientan vergüenza, que se atrevan a pedir ayuda. Hay muchas opciones ahora con las redes sociales, con la tecnología, muchas páginas de ayuda, autoayuda, incluso con la IA, o sea que sí, que se atrevan a pedir ayuda y no minimizar su salud mental. Ujú. Eso Como punto final, principalmente. dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes correo, página web, Sí, sí, teléfono? por supuesto, querido amigo Freddy, que tuvo esta idea de hacer este conversatorio esta noche, esta fría noche. Eh, Ahora, en este momento, yo solo ejerzo telemedicina, solo ejerzo la telemedicina en mi aplicación de consultorio móvil y me encuentran en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre, doctora Ailín Violeta Maturana, en, me pueden encontrar en Facebook con ese mismo nombre, en TikTok con el mismo nombre, también pueden encontrar por el nombre de la clínica Salud Mental Móvil,
es el nombre de mi clínica online, donde trabajo con un excelente equipo de